también por darme este privilegio de estar aquí con ustedes a través de esta plataforma. ¿Sí me escuchan bien? Amén. Sí, bueno, tal vez ya en muchas ocasiones ustedes han escuchado de este tema, y es el tema que está en el Evangelio de Juan capítulo 4, y es sobre la samaritana. Pero el tema que me gustaría que analizáramos hoy juntamente es sobre el adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ya han escuchado ese tema antes, ¿no? Sí, bueno, algunos sí, otros no. Sí, bueno, otros dicen amén, está bien. Pero antes de empezar con la lectura, ir analizando un poco, quería entrar en contexto acerca de lo que es este párrafo de capítulo 4 del Evangelio de Juan, y está prácticamente del versículo 1 hasta el 29 o 23. Ustedes saben de dónde se originó los samaritanos. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra samaritano? Venían de los de Samaria, samaritanos. De Samaria, exactamente. Había una ciudad de Samaria. El reino del norte. Al norte de todo lo de Judá, que era. de Jerusalén. De Judá, de Jerusalén, de todo lo que era el pueblo de Israel. Pero queremos ir un poquito allá, como en los años 700, cuando murió el rey Salomón. Ahí se presentó una situación. El rey Salomón, después de que él murió, todo el pueblo, las 12 tribus, quedaron un poquito, yo diría, un poquito decepcionados, un poquito incómodos en cuanto habían sido gobernados por el rey Salomón. Y su hijo heredó toda esa inconformidad de todo el pueblo de Israel. Y era por cuestiones de que ellos estaban siendo tratados de una manera que no les agradaba a ellos en cuanto a los impuestos y el maltrato tal vez político y social. Y entonces la situación se presentó así, que él pidió consejería al ancianato, o podríamos decir así, de los jóvenes y los viejos. Porque, perdón. Es que la hermana Luz tiene el micrófono prendido. Oh. Y está manejando, entonces creo que es el... I'm sorry. Ok, si tienen alguna intervención, me dejan saber, no hay problema. Puedan aportar sus conocimientos o sus comentarios. Decíamos que Roboam, el hijo de Salomón, ya cuando él murió, quedó bajo ya como rey de todo Israel. Pero ahí vino el problema, que ellos no querían ser tratados de la misma manera que Salomón los había tratado, y habíamos hablado de que pidieron consejería tanto al consejo de los viejos y de los jóvenes, y él pues no atendió el consejo que podía favorecer la armonía del pueblo de Israel, y entonces se dividieron unos del norte y otros del sur. ¿Cuántos se fueron al norte? 10 tribus. 10 tribus.
y al sur 2 tribus. Y ahí estaba ¿quién? Judá y Benjamín o Efraín. Benjamín. Benjamín. Entonces así quedó ya dividido este pueblo de Israel y ya pusieron como capital la ciudad de Samaria. Por eso se llama los samaritanos. Había un rey que eligió como capital Samaria. Pero estos samaritanos tenían las mismas costumbres que todo el pueblo de Israel. Eran monoteístas, adoraban a Jehová. Pero una vez que se dividieron, ya no podían ellos cumplir con lo que la ley había establecido, que vinieran hasta Jerusalén a que adorar y a presentar sus sacrificios. El otro rey que quedó allá en el norte, Roboam aquí Roboam en el sur y Jeroboam en el norte, para que su gente no viniera a Jerusalén. Entonces pensó en construir un templo en el monte Gerizim, en Betel, y lo hizo tal como ellos habían visto en la cultura egipcia, cultura egipcia antes de salir con Moisés de allá. Mandó casi como las mismas estructuras de ese tiempo en Egipto. Y entonces también habían otros elementos que Jeroboam no quería que su gente fuera a Jerusalén a adorar, tanto por los impuestos, o su gente se podía quedar allá, pero había ese dilema. ¿A dónde adorar? ¿A dónde ir a adorar a Jesús, a Jehová? Y entonces ya quedó así. Los del norte, en Gerizim, en Betel, y los del sur, en Judá, en Belén, en Jerusalén. Pero, como dice la escritura, que ellos pues se desviaron, muchos, de la verdadera adoración. Empezaron con las idolatrías y el rey sirio vino y los invadió y se los llevó cautivo para diferentes ciudades, culturas, otras regiones. Y este rey de Siria trajo a otras personas a vivir a Samaria. Y ahí fue donde hubo una mezcla de lo que se llama los gentiles, matrimonios de samaritanos con estas otras culturas, algo que en la ley no era bien visto y tenían que cumplir. Entonces los del norte los llamaban a ellos gentiles porque se habían apartado de lo que era la verdadera ley que Jehová había establecido, que tenían que mantener esa estirpe. Y eso es lo que en el momento en que Jesús viene y anda predicando, entonces dice que quería venir de Jerusalén, estaba aquí en Judea. No sé si lo pueden ver aquí, Jerusalén, y si pueden ver la flechita de aquí de mi computadora.
Aquí está Jerusalén. Y aquí en la palabra de Dios, en Juan 4, nos dice que iba de aquí, de Jerusalén. Oigan bien lo que dice. Voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos. Versículo 2 dice, aunque Jesús no bautizaba. Versículo 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea, vino de aquí. Sí pueden ver la flechita de mi computadora, ¿no? Sí, hermano. Aquí está Judea. Amén, ¿verdad? hermano. Aquí está. Entonces, tenía que cruzar todo Samaria para ir ¿a dónde? Hasta aquí Galilea. Aquí está todo el lago de Galilea. Ustedes saben que Jesús aquí fue donde empezó todo su ministerio. Todas estas ciudades son mencionadas en el Nuevo Testamento, como Séforis, Tiberiades, Nazaret, Bethsaida. Y en la actualidad todo esto son ciudades ya cosmopolitanas. Por aquí está el Monte de las Beatitudes y todo esto. Pero lo que nos interesa ahorita es que Jesús tenía que cruzar todo esto para llegar a Galilea. Pero como había este pensamiento dentro del pueblo judío que no tenían que mezclarse con los samaritanos por considerarlos gentiles, y ya sabemos nosotros lo que ellos pensaban acerca de los samaritanos. Los consideraban de una manera discriminativa. En algunos comentarios dice que decía que eran unos perros y todo eso. Y muchos judíos, cuando querían venir de Galilea a Judea, tenían que, para no pasar por Samaria y no contaminarse, hacían otras rutas que era más largo. Pero Jesús se fue y llegó a esta ciudad. ¿La pueden ver el nombre de esta ciudad? Sicar. Sicar, ¿verdad? Y este es el monte Siquem. de Siquén, y aquí está la capital de Samaria, fundada por el rey Onri, un rey que surgió después. Y dice, vino pues a la ciudad de Samaria, versículo 4 y 5, dice, llamada Sicar, aquí Sicar, y junto a la heredad de Jacob que dio, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, a su hijo José. Aquí había una heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Entonces aquí está el pozo de Jacob. Y todo esto ya sabemos nosotros, que aunque adoraban a Dios, a Jehová, con todas las otras culturas que trajeron a vivir aquí, se había formado un sincretismo religioso. Todas las culturas que llegaron aquí traían sus propios dioses. Y a esta hora, cuando Jesús llega, ya la adoración a Jehová ya no era la misma. Se había contaminado tanto que lo único que aceptaban los samaritanos, que eran más radicales, era el Pentateuco. Pero dicen los comentaristas que ese Pentateuco también estaba de alguna manera revisado por ellos mismos cuando la escritura o las profecías decían que tenían que ir a adorar a Jerusalén. Entonces todo eso lo quitaban. Y por eso es que existía aquí un sincretismo religioso. Y todavía hay algunos lugares ahí en Jerusalén, ¿cómo se llama? En Israel, como se pueden ver ustedes, estas ruinas, parecen ruinas.
Este es Cesarea de Filipo, porque hay dos Cesareas, Cesarea Marítima y Cesarea de Filipo. Y esto, lo que nos indica es que había un sincretismo religioso. No sé si pueden ver aquí ustedes estos nichos y esta cueva que en la actualidad lo único que sale son murciélagos. Si uno se asoma ahí, tratan de... no sé si ya saben que yo estuve allá en Jerusalén, allá en Israel, y estuvimos yendo a todos estos lugares. Entonces, todo esto se ocupaban que, como allá en Atenas, cuando Pablo llegó, ¿qué encontró? ¿Se acuerdan qué encontró Pablo en Atenas? Ídolos. ¿Sí? Ídolos, ¿verdad? Y él pregunta a un Dios no conocido. Así también aquí en Samaria, todo esto existía. Y eso es lo que está pasando ahí en Samaria cuando llega Jesús a este pozo, ¿verdad? Que está cansado. Y también es importante mencionar el tiempo en que Jesús llegó a ese pozo. Dice que era la hora sexta. Los comentaristas dicen que la razón que se menciona o se hace énfasis en esa hora es porque esa hora llegó la samaritana. La samaritana no quería ser acompañada por nadie más por la conducta que ella manifestaba. Tal vez no era muy vista por sus vecinas y todo eso. Porque acordémonos que Jesús le pregunta que cuando le pide agua, ya conocemos nosotros la plática que ellos tuvieron. Dice, vino una mujer a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido hacia la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Había que tomar en cuenta, o hay que tomar en cuenta, que aquí supuestamente Jesús tenía que guardar una distancia en cuanto a esta mujer que llegaba a traer agua. Tampoco tenía que dirigirse a ella y mucho menos pedirle agua. ¿Por qué? Porque los judíos de alguna manera la discriminaban. Y ella, pues me imagino que se quedó sorprendida. ¿Cuántos años ustedes piensan que tenía esta mujer? ¿Joven? 35, 40. No. 35, 30, pues ya había tenido 5 maridos. Estaba en su sexto hombre. Sí. Y ya es su sexto hombre. 40 años. 5 No, pretendientes, hermano. Había También tenido 5 pretendientes. pretendiendo. No, más allá de pretendientes. Un poquito más. Y el que tenía no era de ella. Imagínense. Pues el que tenía, con el que vivía no estaba casada. Eso es lo que dice. No es tu marido. Y entonces ahí está esa plática de Jesús con la mujer samaritana. ¿Ah? Y respondió Jesús y le dijo, versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice que dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría ¿qué? Agua viva. Agua viva. Nosotros conocemos ese concepto de agua viva. Porque hay agua muerta. Agua de vida. Agua de vida. Yo tengo aguacielo. Ahí está aguacielo. ¿Alguna opinión que tengan? ¿Qué quería decir Jesús? Agua viva.
Nada. Pues alguna vez leí en un comentario que se hace referencia del agua viva a... Es como si le estuviera diciendo que él podría darle algo más fácil que tener que ir hasta el pozo a sacar el agua. Ver el agua viva más bien como en un río corriendo. Mucho más fácil sacar el agua del río que no del pozo. Por facilidad, por logística. Lo otro también estaba por el estigma cultural. Habían unas determinadas horas en que las mujeres podían salir a sacar agua. Las mujeres no podían llegar allá en las tardes cuando los pastores estaban sacando agua para las ovejas, porque eran discriminadas, eran maltratadas, o incluso muchas veces podían llegar a ser hasta ultrajadas sexualmente. Entonces, por eso Jesús le dice, si supieras quién es el que te está hablando, yo te podría dar agua viva, yo te podría dar un agua que no tienes que tener esa necesidad. Exactamente, gracias hermano por ese comentario. Y también lo que decía el hermano es agua viva, para ellos entendían agua que corre, ¿verdad? Y la del pozo pues ahí está estancada. Y ella entendía de una manera material, ¿verdad? Y ya sabemos, bueno, vamos a leerlo, lo que ella le dice después, ¿verdad? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos... Y respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tiene ni con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ahí ella está comprendiendo de una manera literal, de una manera material. Ella pues lo que quería se estaba refiriendo a esa agua, como estaba diciendo el hermano en su comentario. Es importante que Jesús aquí está tratando de solo tener una plática, ¿no? Está tratando de evangelizarla, está tratando de convencerla de que él de alguna manera le está dando a entender que le puede dar esa agua viva, pero de una manera espiritual. Y aquí Jesús ya pues le pone una condición en el versículo 16. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y aquí ella está completamente conocedora y sabiendo y sabemos que nosotros, que ella pues adoraba a nuestro Dios, adoraba a Jehová, pero a su manera, ¿verdad? De una manera equivocada. Y por lo que Jesús le ha dicho, pues ya ella reconoce que Jesús que es un profeta, ¿verdad?
Ya ellos sabían que ellos podían adorar ahí en Jericín, y los judíos decían que en Jerusalén. Eso ya de alguna manera ya lo recalcamos. El versículo 23, que es el tema que nos ocupa, no sé cuánto tiempo tengo ya. Bueno, mas la hora viene, y la hora es, versículo 23, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y aquí pues podemos nosotros también hacer algunos comentarios. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad? ¿Qué dicen ustedes? Pues hay algo, hermano. Es que nosotros debemos de entender, al igual que la mujer samaritana lo comprendió después, es que nosotros podemos tener muy buena intención en el corazón. Podemos tener una excelente intención para adorar. Pero la adoración no es solamente una cuestión de corazón. La adoración debe hacerse según verdad. Es lo que nosotros hoy en día tenemos. Muchas personas, va a sonar feo lo que voy a decir, pero muchas personas quizás viven mejor que muchos de nosotros. En el sentido de que pueden llevar una vida más recta que la que muchos de nosotros podríamos llevar. Y ellos dicen, no, lo que pasa es que yo adoro a Dios y a mí me enseñaron a adorar a Dios así y yo le obedezco a Dios de esa forma. Sin embargo, no están adorando de acuerdo a la verdad. Entonces ahí es donde también esa adoración se vuelve nula. Acá en Latinoamérica nos ocurre mucho con el catolicismo. No, es que a nosotros nos enseñaron que hay que adorar así, hay que ir a misa, hay que hacer los sacramentos, hay que adorar a María, hay que pedirle al santico aquel, ¿cierto? Pero fue lo que nos enseñaron. Pero es que esa enseñanza no está de acuerdo a la verdad. Puede ser que hayan personas muy fervientes, puede ser que hayan personas que tengan muchísima fe, pero no lo están haciendo de acuerdo a la verdad, que está en la palabra de Dios. Sí, al igual que en la actualidad, como decía nuestro hermano, hay un sincretismo religioso. ¿Qué queremos decir con eso? Que a veces depende de la cultura, depende también de la sociedad donde estás viviendo. Y en algunas ocasiones, pues, tendemos a crear nuestras propias maneras de dirigirnos a Dios, por lo que hemos visto, por lo que hemos oído. Por ejemplo, lo que pasó cuando vinieron los españoles a conquistar aquí América. ¿Qué hicieron ellos? Hacer una mezcla para tratar de convencer a nuestros aborígenes de tener un conocimiento religioso equivocado, pero que cambiaran el politeísmo que ellos tenían, adorando a varios dioses. Y de alguna manera lo lograron, pero ellos también, que hasta en la actualidad, imagínense cuánto tiempo ha pasado, pero en la actualidad pues existe esa mezcla. Yo lo veo, por ejemplo, cuando viene el 12 de diciembre, y lo veo allá en mi país, lo veo en México y aquí en Estados Unidos también, que viene la celebración de la Virgen de Guadalupe. Dicen que la Virgen María se llamaba María Guadalupe, y es por la aparición allá en este lugar de Juan Diego. Pero vean ustedes la ritología que ellos emplean.
empiezan a hablar, a danzar como los, no sé cómo le dicen, tapachines o algo así. Y empiezan a danzar de esa manera Matachines. Matachines. Sí, eso. Pero ¿qué manera de adorar es eso? Le dicen matamoros, hermano. Matamoros. En serio, así le dicen allá en El Salvador. Sí. Son los Y matamoros. Ok, los ¿alguien me visten a los puede, niños de Juan. ¿alguien me puede explicar el término moros? Matar moros es que mataban changuitos a la hora de que iban a sacar el billete. O sea, los hermanos, los colonizadores lo que andaban sobres era del oro, les daban un espejo por una cantidad de oro. Ok. Sí, ellos les estaban vendiendo a grandes cantidades de oro las cosas, como, por ejemplo, como un silbato que usa un árbitro de fútbol, se lo vendía y se agarraba aquel corriendo para arriba del cerro a traer más oro para que le dieran otro silbato. Hacha la vida. Bueno. Pero volvamos ahora al versículo 23. Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces aquel tiempo que ellos tenían, ¿verdad? De ir tal vez una vez a Jerusalén en tiempos de la Pascua, aquel tiempo que ellos tenían de ir allá a Jericín una vez al año a presentar su sacrificio y ellos ya quedar limpios de la conciencia, todo eso que se iba a acabar con la venida de quién, de nuestro Señor Jesucristo, porque la adoración ya no iba a ser en esos lugares, la adoración ahora, ¿a dónde iba a ser? ¿A dónde iba a ser esa adoración? Claro, donde está la presencia de Dios, ¿verdad? Ya no tienen que ir a la Basílica de Guadalupe, ya no tienen que ir a tal templo como algunas costumbres algunos pueblos tienen, sino que ya ese tiempo se acabó. Lo que hacían, por ejemplo, los judíos que llegaban bueno, todavía existe, ¿verdad? Algunos judíos que van una vez por año a Jerusalén a presentar sus sacrificios, a adorar. Es interesante ver ahí en Jerusalén el muro de los lamentos. Wow, yo quedé extrañado porque todo eso ellos lo hacen con gran fervor, adorando un muro que quedó de lo que era el templo. Y ahí ponen muchos papelitos de todas las peticiones que ellos quieren hacer. Y es toda una ritología, usted los va a ver vestidos, hay diferentes maneras de que los judíos se visten, pero ahí están mucho tiempo ahí parados, brincando, haciéndole así, con sus atuendos y todo eso. ¿Y qué es lo que ha quedado ahí? El muro. O sea que eso todavía existe, ¿verdad? Tener respeto o no sé qué de ese templo. Y es más, encima de ese templo ya, no sé si ustedes han podido ver que ahí encima de ese templo está la roca, ¿verdad? El templo musulmán, el que quedó destruido porque cuando lo destruyeron, lo aplanaron todo y para poder encima de lo que era el templo de Jerusalén, ahí encima de él construyeron la roca, ese templo de los musulmanes. Y para poder entrar a ese templo tienes que como ir de un país a otro, ¿verdad? Te revisan ahí en la entrada, la frontera y todo eso. Es algo curioso. Entonces, lo que Jesús está diciéndole aquí a la mujer es, bueno, ese tiempo ya se acabó. Ahora todos vamos a poder adorar a Dios. ¿A dónde? En todo lugar. Ya no vamos a
En Ya todo no lo vamos a tener que ir a determinados lugares como existen en algunos sincretismos religiosos. Eso no quiere decir que no tenemos que congregarnos, porque algunos pueden interpretar, ya no, yo en mi casa ya a la hora de, no sé cómo estamos con el tiempo. 9:18, 51. hermano. Falta todavía. 2 O lo minutos. dejamos aquí pendiente. 2 minutos. O Y dejemos le ahí dijo la para otra mujer, semana. ok, muy bien, está bien, porque falta mucho. Sí. No, está muy bien, Ok. hermano. Bueno, hermano Dimas, muchísimas gracias. Muchas gracias por Dios la me lo bendiga. enseñanza. Gracias, hermano. Muchas Amén, gracias. hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Muy bueno el estudio. Eh, Seguimos, Solamente no se quería- van a quedar ahí dormidos.